Me desperté en la sala de emergencias cuando una enfermera me susurró, «¿Alguien te ha dado algo?». Luego vi el nombre de mi madre en la alerta de mi banco. Las luces fluorescentes sobre mí ardían blancas y despiadadas. Mi boca sabía a cobre y a productos químicos. Cuando intenté incorporarme, la habitación se inclinó hacia un lado, y mi estómago dio un vuelco. La enfermera, cuya placa decía Ángela Torres, enfermera registrada, puso una mano suave sobre mi hombro. «¿Tranquilo? Ahora estás a salvo, pero tenemos que hablar sobre lo que hay en tu sistema». Parpadeé mirándola, tratando de enfocar. Tenía mi teléfono en la mano, con la pantalla brillando. Una notificación estaba allí, como una acusación. Actividad de cuenta inusual detectada. Transferencia iniciada. 407.500 autorizados por Linda Kensington. Estado, pendiente de revisión. El nombre de mi madre. No lo entiendo, dije. Mis palabras salieron arrastradas, espesas. ¿Qué pasó? Ángela miró hacia la puerta, y luego volvió a mirarme. Cuando habló, su voz bajó hasta ser apenas un susurro. Llegaron los análisis de sangre. Tienes Ambien y Ativan en tu sistema. Dosis altas. ¿Tomaste esos medicamentos? No, no lo hago. Nunca he tomado pastillas para dormir. Eso es lo que pensé. Ella acercó una silla y se sentó cerca. Señor Kensington, cuando llegó, estaba apenas consciente. Su madre le dijo al médico de urgencias que usted había bebido demasiado en la cena, y que había tomado algunos de sus medicamentos para dormir por accidente, pero su nivel de alcohol en sangre era 0, y los niveles de medicación sugieren que alguien con una receta se los dio intencionalmente. La habitación seguía inclinándose. Me quedé mirando la notificación en mi teléfono. Mi madre me trajo aquí hace unas 2 horas. Ella está en la sala de espera ahora mismo. A través de la fina cortina que separaba mi cubículo del pasillo, escuché una voz que conocía de toda la vida. La voz de mi madre, tranquila y controlada, hablando por teléfono. No recordará nada por la mañana. El médico dijo que los sedantes pueden causar pérdida de memoria a corto plazo. Para cuando esté lo suficientemente lúcido para revisar sus cuentas, la transferencia se habrá completado. Mis manos empezaron a temblar. Daniel, estás temblando. ¿Necesitas que llame al médico? No pude responder. Estaba escuchando a mi madre planear mi robo a 15 pies de distancia, separado solo por una cortina de hospital. No te preocupes por Robert, continuó ella. Es demasiado viejo para entender las aplicaciones bancarias. Para cuando alguien se dé cuenta, solo parecerá que Daniel tomó otra decisión impulsiva. Ya sabes cómo es él con el dinero. La cara de Ángela se había quedado muy quieta. Ella también lo había oído. Quédate aquí, dijo en voz baja. Voy a buscar al Dr. Kim. Me llamo Daniel Kensington. Tengo 25 años. Trabajo como desarrollador de software para una startup de tecnología financiera en Seattle. Y acababa de darme cuenta de que mi madre me había drogado, y me estaba robando activamente mientras yo yacía en una cama de hospital en la que ella me había puesto. Hace 3 años, mi padre murió. Un ataque al corazón, repentino y catastrófico. A los 52 años, dejó un patrimonio complicado, inversiones, propiedades, seguros de vida y cuentas de jubilación. Yo tenía 22 años, recién salido de la universidad, trabajando en mi primer empleo real. Mi madre me sentó una semana después del funeral. Danny, sé que esto es abrumador. Los abogados dicen que eres el beneficiario principal de la mayor parte del patrimonio de tu padre, pero cariño, eres tan joven y nunca has manejado esta cantidad de dinero antes. Me había mirado con tanta preocupación, con tanto amor maternal. ¿Y si lo organizamos para que yo ayude a administrar las cosas? Solo hasta que estés más establecido. He estado manejando las finanzas del hogar durante años. Sé lo que tu padre quería. Podemos asegurarnos de que su legado esté protegido. Firmé los papeles que ella puso frente a mí. Poderes notariales, acceso a cuentas conjuntas, autorización de inversión. Confié en ella porque era mi madre, y eso es lo que hacen los hijos. Durante 3 años,
ella controló todo, mi herencia, mis cuentas de inversión, incluso mi salario del trabajo iba a cuentas a las que ella tenía acceso. Ella decía que era más simple de esta manera, más organizado, con menos espacio para que yo cometiera errores. Eres igual que tu padre, decía ella cada vez que yo cuestionaba algo. Brillante con la tecnología, pero el dinero te pone ansioso. Déjame encargarme de las cosas complicadas. Le creí, porque la alternativa era impensable. El Dr. Richard Kim, médico tratante de urgencias con 12 años en el Hospital General de Seattle, cerró la cortina alrededor de mi cubículo. Estaba en sus 40 y tantos años. Gafas de montura metálica. El tipo de competencia enfocada que proviene de años de medicina de emergencia. Señor Kensington. Angela me dice que está experimentando cierta confusión sobre su ingesta de medicamentos. No tomé nada, dije, mi lengua aún se sentía espesa. Cené con mi madre. Eso es lo último que recuerdo claramente. Él sacó mi historial en su tableta. Fue traído a las 9:47 de la noche por su madre, Linda Kensington. Ella informó haberlo encontrado desorientado y letárgico en su apartamento. Dijo que usted había mencionado haber tomado algunos de sus medicamentos para dormir porque estaba estresado por el trabajo. Eso no sucedió. Su toxicología muestra 15 miligramos de Ambien y 4 miligramos de Ativan. Esa es una dosis significativa, especialmente para alguien sin tolerancia. Tiene suerte de no haber dejado de respirar. La habitación giró de nuevo. ¿Podría eso matar a alguien? En dosis suficientemente altas o combinado con alcohol, absolutamente. Incluso sin alcohol, esa combinación podría causar depresión respiratoria. Me miró fijamente. Señor Kensington, ¿consintió usted tomar esos medicamentos? No. ¿Recuerda algo inusual sobre la cena? Cerré los ojos, tratando de atravesar la niebla. Mamá me había llamado el martes por la tarde. Dijo que quería hablar sobre mi cumpleaños el próximo mes. Quizás planear algo especial. Nos reunimos en su casa, la casa en la que crecí, la casa que papá había pagado antes de morir. Ella había hecho lasaña, mi favorita. Comimos en el comedor hablando del trabajo, del clima. Una conversación normal de madre e hijo. Ella nos sirvió vino a ambos. El vino, dije de repente. Ella sirvió vino. Bebí quizás media copa. Sabía amargo. Pensé que tal vez la botella se había estropeado. El Dr. Kim escribió notas. ¿Qué pasó después de eso? Empecé a sentirme cansado, pesado. Mamá dijo que parecía agotado, que debería recostarme en el sofá por unos minutos. Recuerdo que ella me ayudó a ir al auto, diciendo que me llevaba a urgencias porque parecía confundido. ¿Y no recuerda haber dicho que había tomado su medicación? Nunca tomaría pastillas para dormir. Ni siquiera me gusta tomar Tylenol. Ángela apareció con un oficial de policía uniformado. Era joven, probablemente de mi edad. Su placa decía oficial M. Santos. Señor Kensington, soy el oficial Miguel Santos. El Dr. Kim me pidió que viniera a hablar con usted sobre un posible incidente de envenenamiento. La palabra quedó suspendida en el aire como humo. Envenenamiento. Mi madre me había envenenado. Le mostré al oficial Santos mi teléfono, la alerta bancaria, la transferencia pendiente de $47.500 de mi cuenta de inversión, una cuenta a la que mi madre tenía acceso como titular conjunta, a una cuenta que no reconocía. Esta transferencia se inició a las 10:23 de la noche, dije, mientras estaba inconsciente en urgencias, desde una cuenta a la que ella tiene autorización para acceder. Santos fotografió la pantalla de mi teléfono. ¿Sabe de quién es la cuenta a la que se está transfiriendo esto? Hice clic en los detalles. La cuenta de destino estaba registrada a nombre de Silverline Consulting LLC. Nunca había oído hablar de ella. Ni idea. Voy a necesitar hablar con su madre, dijo Santos. ¿Sigue ella en la sala de espera? A través de la cortina, podía escucharla todavía al teléfono. Voz baja.
La cuenta debería mostrar la transferencia como pendiente a estas alturas. Solo espera hasta mañana por la mañana para moverlo de nuevo. Daniel nunca revisa sus inversiones de todos modos. Apenas entiende lo que tiene. Santos también lo escuchó, y su expresión se endureció. Ángela, ¿puedes pedirle a la señora Kensington que pase a la sala de consulta familiar? Dile que el médico necesita discutir la condición de su hijo. 5 minutos después, mi madre estaba sentada en una pequeña habitación sin ventanas con Santos, el doctor Kim, Ángela y yo. Había compuesto su rostro con una perfecta preocupación maternal. Su mano buscó la mía. Danny, cariño, me asustaste mucho. ¿Cuándo te encontré así? Aparté mi mano. Su sonrisa vaciló. ¿Qué pasa, señora Kensington? Dijo el doctor Kim. La toxicología de su hijo muestra niveles significativos de Ambien y Ativan. Él dice que no tomó esos medicamentos voluntariamente. Por supuesto que no los tomó voluntariamente. Los tomó por accidente. Les dije que estaba estresado. Agarró mi frasco de recetas pensando que era aspirina. No lo hice, dije. Estuve en tu casa para cenar. Eso es todo. Algo parpadeó en su rostro. Luego, la preocupación se reafirmó. Cariño, estás confundido. La medicación está afectando tu memoria. ¿Viniste? Sí, cenamos. Luego te fuiste a casa. Te encontré en tu apartamento. Muéstrame tu registro de llamadas, dije. ¿Qué? Tu teléfono. Si llamaste al 911 desde mi apartamento, aparecerá. Muéstramelo. Ella sacó su teléfono, dudó. El oficial Santos extendió la mano. Señora, me gustaría ver eso también. Ella se lo entregó a regañadientes. Santos se desplazó por el registro de llamadas. Señor Kensington. Su llamada al 911 se realizó a las 9:42 de la noche. Los servicios de ubicación muestran que se originó en su domicilio, no en el apartamento de su hijo. Su mandíbula se tensó. Debo haberme confundido. Ha sido una noche muy estresante. Y hay otra llamada aquí a un número guardado como TC, realizada a las 10:17 de la noche, con una duración de 6 minutos. Él la miró. Eso sería mientras su hijo estaba siendo admitido en urgencias. Estaba llamando a un amigo para contarle lo que pasó. Necesitamos hablar sobre esta transferencia, dije. Levanté mi teléfono. Los $47.500 que se están moviendo de mi cuenta ahora mismo a Silverline Consulting. ¿Qué es eso? Todo el color desapareció de su rostro. No sé de qué estás hablando. Te muestra a ti como la parte autorizante. Tu firma digital está en la solicitud de transferencia. Eso es imposible. Yo nunca lo haría. Santos se puso de pie. Señor Kensington, voy a necesitar que venga conmigo a la comisaría para responder algunas preguntas, y necesitaré ver sus frascos de recetas de Ambien y Ativan. Esto es ridículo. Estoy tratando de ayudar a mi hijo. Señora, su hijo alega que usted le administró medicamentos recetados sin su conocimiento. Eso es agresión, posiblemente intento de asesinato, dependiendo de la dosis. Y está el asunto de esta transacción financiera. Está confundido. Las drogas lo están volviendo paranoico. En realidad, interrumpió el doctor Kim, las drogas deberían estar metabolizándose fuera de su sistema a estas alturas. Su cognición parece bastante clara. Mi madre me miró. Realmente me miró. Vi el momento en que se dio cuenta de que no iba a retroceder. No iba a dejar pasar esto. Danny, por favor. No entiendes lo que estás haciendo. Soy tu madre. Te amo. Estoy tratando de protegerte. ¿De qué? Mi voz salió más dura de lo que pretendía. ¿De tener control sobre mi propio dinero? ¿De tomar mis propias decisiones? De cometer errores como hizo tu padre. Él era terrible con el dinero, igual que tú.
Por eso tuve que manejarlo todo. Por eso tengo que hacer lo mismo por ti. Papá era ingeniero. Construyó una carrera exitosa. Nos dejó cómodos. Nos dejó endeudados. Ella estaba de pie ahora, la máscara resbalando. ¿Tienes alguna idea de lo que tuve que hacer para limpiar sus desastres? ¿Las cuentas de inversión que abrió con dinero que no teníamos? Ella se detuvo. Demasiado tarde. ¿Qué cuentas de inversión? Pregunté en voz baja. Ella se volvió a sentar. Nada. Me equivoqué al hablar. Pero yo ya estaba abriendo mi aplicación bancaria, sacando historiales de cuentas, registros de transacciones. 3 años de datos comenzaron a cargarse en mi pantalla. El oficial Santos puso una mano en el hombro de mi madre. Señora, necesito que venga conmigo ahora. Se fueron. Ángela revisó mis signos vitales una vez más. Me dijo que necesitaría quedarme en observación durante al menos otras 4 horas. El doctor Kim dijo que presentaría un informe obligatorio a los servicios de protección para adultos dadas las circunstancias. Me senté solo en el cubículo de urgencias, desplazándome a través de 3 años de historia financiera en mi teléfono. Lo que encontré hizo que mis manos temblaran peor que las drogas. La transferencia que había atrapado no era la primera. Ni siquiera era la 10ª. Había docenas de ellas. Cientos, tal vez pequeñas cantidades al principio. $500 aquí, $1.200 allá. Siempre a diferentes empresas fantasma, diferentes LLC, diferentes nombres comerciales de los que nunca había oído hablar. Las cantidades se hicieron más grandes con el tiempo. $5.000, $12.000, $23.800. Mi herencia de papá había sido de $1.700.000. Entre su seguro de vida, cuentas de jubilación e inversiones, debería haber tenido la vida resuelta si hubiera sido moderadamente cuidadoso. Mi total actual en todas las cuentas era de $340.000. Ella había robado más de $1 millón en 3 años. Llamé a la única persona en la que sabía que podía confiar, la persona a la que papá había confiado su vida. Robert Kensington contestó al segundo tono, mi abuelo. El padre de mi padre, de 82 años y más agudo que la mayoría de las personas de la mitad de su edad. Daniel, es casi medianoche. ¿Qué pasa? Mi voz se quebró. Abuelo. Mamá me drogó. Me está robando de mis cuentas. Silencio. Luego su voz volvió, fría y precisa como un bisturí. Lo sé. El sistema lo marcó hace 97 minutos. Quédate donde estás. No hables con nadie excepto con la policía y tus médicos. ¿Qué sistema? El mecanismo de seguridad que tu padre y yo establecimos. ¿Pensaste que no planeamos esta posibilidad? No podía respirar. ¿Lo sabías? Sospechábamos. Tu madre mostró patrones preocupantes incluso antes de que tu padre muriera. Él me hizo prometer que si algo le sucedía, me aseguraría de que estuvieras protegido. He estado monitoreando la cuenta desde el primer día. Entonces, ¿por qué no? Porque necesitaba pruebas. Suficientes para sostenerse en la corte. Suficientes para que ella no pudiera alegar que eran gastos legítimos o transacciones autorizadas. A partir de esta noche, tengo todo lo que necesito. ¿Qué pasa ahora? Ahora la destruimos. En 12 horas, mi mundo se transformó. El abuelo Robert activó los protocolos de emergencia que él y papá habían incorporado en la estructura del fideicomiso. Resultó que las cuentas a las que mi madre tenía acceso conjunto no eran la verdadera herencia. Eran lo que el abuelo llamaba el canario en la mina de carbón. El fideicomiso real, el dinero de verdad, había estado en una cuenta separada todo el tiempo. 8 cifras completamente inaccesibles para mi madre, con una sola cláusula de activación, evidencia documentada de abuso financiero. El sistema que el abuelo había establecido monitoreaba cada transacción, registraba cada transferencia, mantenía registros digitales de cada autorización que mi madre hacía.
Y cuando la transferencia que ella había iniciado mientras yo estaba inconsciente activó ciertos parámetros, gran cantidad, horario inusual, destino sospechoso, automáticamente activó el fideicomiso y revocó su acceso a todo. Para las 6 de la mañana del jueves, la contadora forense Margaret Holloway, con 23 años de especialización en fraude financiero, estaba en el hospital con una computadora portátil y 3 cajas de banqueros llenas de documentación. Señor Kensington, su abuelo me contrató hace 6 meses para construir una imagen completa de todas las transacciones en sus cuentas. He estado rastreando y categorizando cada retiro, transferencia y gasto que su madre ha hecho usando su acceso. Ella abrió una hoja de cálculo, filas y filas de datos codificados por colores y anotados. En total, $1.347.820 han sido transferidos fuera de las cuentas que heredó de su padre. De esa cantidad, $47.180 pueden atribuirse a gastos legítimos. Impuestos a la propiedad de su hogar de la infancia, en el que su madre todavía vive, servicios públicos, mantenimiento. Los $13.540 restantes fueron a 15 corporaciones fantasma diferentes, todas registradas a nombre de su madre usando varios nombres comerciales. Me quedé mirando los números. ¿En qué lo gastó? Compras de lujo principalmente. Una casa en la playa en las Islas San Juan, $680.000. Un Mercedes clase S, $118.000. Servicios de gestión de patrimonio privado, $94.000 en honorarios, joyas, viajes, renovaciones del hogar. Ella ha estado viviendo un estilo de vida muy por encima de lo que sus propios ingresos apoyarían, utilizando su herencia para financiarlo. Y la transferencia de anoche. Silverline Consulting LLC es una entidad comercial que ella registró hace 3 meses. Basado en el patrón de transferencias anteriores, ella habría movido ese dinero nuevamente dentro de las 24 horas, probablemente a una cuenta en el extranjero. Esta fue probablemente una de sus extracciones finales antes de que planeara cerrar el acceso por completo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué anoche? Margaret miró sus notas. Su 26º cumpleaños es en 3 semanas. Según los documentos originales del fideicomiso que su padre estableció, usted habría obtenido el control total e independiente de todas las cuentas a los 26 años, independientemente del poder notarial de su madre. Se le estaba acabando el tiempo, así que me drogó y trató de robar una última parte antes de que pudiera detenerla. El Dr. Kim me dio el alta de urgencias a las 8:30 de la mañana. Fui dado de alta con instrucciones de beber mucha agua, descansar y hacer un seguimiento con mi médico de atención primaria. También me entregó copias de mi informe de toxicología, las notas de ingreso y su propia documentación de mis declaraciones. Necesitará esto, dijo, para lo que venga después. Lo que vino después fue un bufete de abogados. El abuelo Robert ya había contratado a Patterson y Howe, un bufete especializado en abuso de ancianos y explotación financiera. El abogado principal, Jonathan Patterson, con 16 años en litigios de delitos financieros, se reunió conmigo en la casa del abuelo en Bellevue a las 10 de la mañana. Daniel, he revisado toda la documentación que preparó Margaret. También he revisado el informe policial de anoche y los registros del hospital. Tenemos un caso extremadamente fuerte por explotación financiera, robo y agresión. Expuso la estrategia legal. Solicitar órdenes de restricción inmediatas. Presentar pruebas a la Fiscalía para cargos penales. Iniciar procedimientos civiles para recuperar todos los fondos robados. Bloquear cada cuenta, cada activo, cada punto de acceso potencial. También vamos a solicitar al tribunal que revoque su poder notarial retroactivamente, lo que significa que cualquier transacción que ella haya realizado bajo esa autoridad se vuelve procesable. Ella será personalmente responsable de devolver cada dólar. ¿Qué pasa con el envenenamiento? Pregunté. Ahí es donde se pone interesante. El Ambien y el Ativan. Sacamos los registros de recetas de su madre esta mañana. Ella surtió un suministro para 90 días de ambos medicamentos el lunes, 2 días antes de su cena. Los registros del farmacéutico muestran que esta fue la primera vez que se le recetó alguno de los 2 medicamentos. La implicación me golpeó como un camión. Ella consiguió la receta específicamente para drogarme. Así parece.
Lo cual eleva esto de robo oportunista a agresión premeditada. El fiscal, el asistente del fiscal de distrito James Chen, con 11 años en la unidad de delitos mayores, está muy interesado en presentar cargos. Mi madre me llamó 17 veces ese día. No contesté ni una sola vez. En la 18ª llamada, contesté. Danny, gracias a Dios. He estado tratando de contactarte todo el día. Todo esto es un horrible malentendido. Solo estaba tratando de proteger tu dinero. ¿De verdad? Porque la contadora forense encontró 15 empresas fantasma, una casa en la playa, un Mercedes, vacaciones de lujo. Eso es mucha protección. Silencio en el otro extremo. El informe de toxicología muestra suficientes sedantes para causar depresión respiratoria, continué. Podrías haberme matado, mamá. ¿Sabías eso? Nunca lo haría. Solo quería que descansaras. Estabas tan estresado. Conseguiste las recetas hace 2 días. El farmacéutico lo confirmó. ¿Planeaste esto? Su voz cambió, se volvió más dura. No entiendes con lo que he tenido que lidiar. Tu padre me dejó sin nada. Todo fue para ti. ¿Tienes alguna idea de cómo se sintió eso? Viéndote heredar millones mientras yo recibía apenas lo suficiente para sobrevivir. Papá te dejó la casa totalmente pagada, $100.000 en seguro de vida, sus beneficios de pensión de sobreviviente. Eso no es nada. Tú obtuviste todo lo demás y ni siquiera lo aprecias. Solo te sientas ahí con tu pequeño trabajo de tecnología fingiendo que eres autosuficiente. Cuando estás viviendo del dinero de tu padre, el dinero que robaste. No lo robé. Lo usé para nosotros, para la familia. Para una casa en la playa que yo no sabía que existía. Para un auto del que nunca me hablaste. Para una vida que construiste con dinero que no era tuyo. Soy tu madre. Lo que es tuyo es mío. No, lo que era de papá se convirtió en mío cuando murió. Tú simplemente te lo apropiaste. Colgué. La orden de restricción se presentó esa tarde. Para las 5 de la tarde, mi madre había sido notificada. Se le prohibió contactarme, acceder a cualquiera de mis cuentas financieras, o acercarse a menos de 500 pies de mi residencia o lugar de trabajo. Su abogado, un defensor público con exceso de trabajo llamado Gary Brennan, que parecía haber envejecido 10 años desde que tomó su caso, llamó a la oficina de Jonathan Patterson tratando de negociar. Mi cliente está dispuesta a entrar en mediación. Ella reconoce que puede haber habido algunas transacciones no autorizadas, pero mantiene que se hicieron de buena fe para gastos familiares. Su cliente obtuvo fraudulentamente recetas para medicamentos sedantes, se los administró a su hijo sin su conocimiento, e intentó transferir $47.500 mientras él estaba inconsciente en una sala de urgencias a la que ella lo llevó, dijo Jonathan rotundamente. No hay excepción de buena fe para el envenenamiento y el robo. Ella está dispuesta a devolver los fondos, cada dólar, con intereses. Más daños punitivos, más honorarios legales. Presentaremos una moción de contabilidad completa y embargo de activos mañana por la mañana. Ella no tiene ese tipo de liquidez. Entonces puede vender la casa en la playa, el Mercedes, las joyas. Hemos identificado $843.000 en activos comprados con fondos robados. Ella liquidará todo. La llamada terminó. Esa noche, me senté en el estudio del abuelo Robert, la misma habitación donde papá solía trabajar en sus proyectos de ingeniería, donde yo había hecho la tarea en el gran escritorio de roble, donde la historia familiar vivía en fotografías en las paredes. Sabía que tu madre era difícil, dijo el abuelo en voz baja, incluso antes de que tu padre se casara con ella. Pero nunca pensé que haría algo como esto. ¿Por qué papá no se divorció de ella? Él la amaba. O amaba a quien pensaba que era ella, y te amaba a ti más que a nada. Pensaba que tener una familia completa era importante. El abuelo sacó una carta amarillenta por el tiempo. Pero antes de morir, me escribió esto. Tomé la carta. La letra de papá. Papá, si estás leyendo esto, algo me ha pasado. Necesito que te asegures de que Linda no destruya a Daniel como casi me destruyó a mí. Ella se ha convencido a sí misma de que el dinero es amor,
que el control es cuidado. He intentado ayudarla a ver de manera diferente, pero he fallado. La estructura del fideicomiso que establecimos debería proteger a Daniel, pero solo si estás vigilante. Obsérvala. Documenta todo. No confíes en ella con el futuro de nuestro hijo. Lamento dejarte esta carga, pero eres el único en quien confío para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Con amor, Steven. Mis manos estaban temblando. Él lo sabía. Él sospechaba. No creo que ni siquiera él imaginara que sería tan malo. El abuelo recuperó la carta, doblándola cuidadosamente. Pero se aseguró de que estuvieras protegido. Eso es lo que hacen los padres. La fiscalía presentó cargos el lunes. Linda Kensington fue acusada de 3 cargos de robo en primer grado, un cargo de robo de identidad, un cargo de fraude informático y 2 cargos de agresión en segundo grado. Uno por el envenenamiento, uno por poner en peligro mi vida imprudentemente. La lectura de cargos fue el martes por la mañana a las 9. Me senté en la galería con el abuelo Robert, viendo a mi madre pararse ante la jueza Patricia Morrison con un traje color crema que probablemente costó $2.000 de mi dinero. Se declaró inocente de todos los cargos. Su abogado argumentó que esto era un asunto familiar, un malentendido, y que el encarcelamiento no serviría para nada. El asistente del fiscal de distrito James Chen se puso de pie con 3 cajas de banqueros llenas de evidencia. Su señoría, la acusada participó en una campaña sistemática de 3 años de explotación financiera contra su propio hijo. Obtuvo recetas para medicamentos sedantes bajo falsas pretensiones, los administró sin consentimiento, y utilizó su estado incapacitado para intentar un robo adicional de casi $50.000. Mostró planificación, sofisticación y un desprecio absoluto por el bienestar de su víctima. La acusada no tiene antecedentes penales, intentó Brennan. La acusada tiene un historial de robo de $1.300.000, interrumpió Chen. Es un riesgo de fuga con acceso a activos líquidos significativos, muchos de los cuales se encuentran actualmente en cuentas en el extranjero que todavía estamos rastreando. La jueza Morrison fijó la fianza en $250.000. El rostro de mi madre se puso blanco. No podía pagarla. Las cuentas que había estado usando, las que tenían mi dinero robado, estaban congeladas. Sus activos legítimos no eran suficientes. Pasó esa noche en la cárcel del condado de King. No sentí triunfo, no sentí reivindicación, solo un tipo de claridad vacía. La mujer que me crió, que me enseñó a atarme los zapatos y me ayudó con la tarea y vino a mi graduación universitaria, me había estado cultivando como ganado durante 3 años, esperando a que mi padre muriera para poder cosechar lo que él dejó atrás. El juicio estaba programado para marzo, pero en febrero, algo cambió. Brennan llamó a Patterson con una oferta de acuerdo. Mi madre se declararía culpable de cargos reducidos, 3 cargos de robo en segundo grado, un cargo de agresión. A cambio, cumpliría 2 años de prisión, 5 años de libertad condicional, y aceptaría la restitución completa de todos los fondos robados. ¿Qué opinas?, me preguntó Patterson. Pensé en ello, en juicios y testimonios y sentarme frente a ella en la corte durante semanas, en hacerla enfrentar lo que había hecho versus simplemente hacer que terminara. ¿Qué pasa con la restitución si acepta el acuerdo? Se convierte en una condición de su sentencia. Ella tiene que liquidar todos los activos comprados con tu dinero, la casa en la playa, el auto, todo. Si no lo hace, vuelve a prisión por el resto de su sentencia original. ¿Y si vamos a juicio? Probablemente ganemos. La evidencia es abrumadora, pero ella podría recibir de 7 a 10 años si es condenada por todos los cargos. La orden de restitución sería la misma de cualquier manera. Miré al abuelo. Él solo asintió. Tu elección. Acepta el acuerdo, dije. No quiero pasar meses de mi vida viéndola actuar en la corte. Solo quiero mi dinero de vuelta y a ella fuera de mi vida. El acuerdo se ingresó el 23 de febrero. Linda Kensington se paró ante la jueza Morrison y admitió, en una voz apenas por encima de un susurro, que había robado a su hijo, que lo había drogado, que había abusado de su posición de confianza. Señor Kensington, dijo la jueza Morrison, se le dio un deber sagrado de ayudar a su hijo a navegar un momento difícil después de perder a su padre.
En cambio, usted explotó su dolor y confianza para enriquecerse. Sus acciones fueron calculadas, depredadoras y profundamente crueles. La sentencia fue inmediata. 2 años en el Centro Correccional de Washington para mujeres. 5 años de libertad condicional tras su liberación. Restitución completa de $1.300.040 más intereses y honorarios legales, totalizando $1.847.293. Todos los activos comprados con fondos robados debían ser liquidados dentro de los 90 días. Mi madre fue llevada esposada. Me miró una vez, con ojos suplicantes. Miré hacia otro lado. El embargo de activos sucedió rápido. La casa en la playa se vendió en subasta por $720.000. El Mercedes se vendió por $89.000. Joyas, muebles, arte, todo lo que ella había comprado con mi dinero fue catalogado, tasado y vendido. Para mayo, había recuperado $1.083.000 de los fondos robados. Los $664.293 restantes provendrían de sus salarios en prisión. Estaría trabajando por 74 centavos la hora, con cada centavo embargado hasta que la deuda fuera pagada. A ese ritmo, me estaría pagando durante aproximadamente 37 años. La gente seguía preguntándome cómo se sentía ganar, ver a mi madre en prisión, recuperar mi dinero. Les dije la verdad. Ganar no se trataba del dinero o de la sentencia de prisión. Ganar se trataba de escuchar a profesionales, médicos, abogados, contadores forenses, fiscales, confirmar que yo no estaba loco, que lo que sucedió fue real, que tenía todo el derecho de protegerme, incluso de la persona que me dio a luz. El abuelo Robert se paró conmigo en los escalones del tribunal después de la sentencia. Silencioso, firme, sin remordimientos. Ella pensó que eras débil, dijo en voz baja. Como tu padre. Pensó que podría controlarte para siempre. ¿Papá era débil? Tu padre era amable. Ella confundió la amabilidad con debilidad. Puso su mano en mi hombro. Tú también eres amable, pero también eres el nieto de tu abuelo. Y yo no crío hombres débiles. Mi madre intentó comunicarse desde la prisión. Cartas al principio, luego correos electrónicos cuando obtuvo acceso al sistema informático limitado de la prisión. Todos decían lo mismo. Que lo sentía. Que me amaba. Que había cometido errores, pero que seguía siendo mi madre. ¿No podía encontrar en mi corazón perdonarla? Leí el primero, borré el resto sin leer. En agosto, 7 meses después de esa noche en urgencias, me senté en mi nuevo apartamento, comprado con mi propio dinero, a mi propio nombre, sin nadie más en ningún documento, y recibí una notificación. Pago final de restitución recibido, cuenta totalmente conciliada, saldo pendiente, $0. La casa en la playa, el Mercedes, todo lo que ella había tomado, todo se convirtió de nuevo en números en mi cuenta. No los mismos números, no los dólares exactos que papá me había dejado, pero lo suficientemente cerca. Y lo más importante, míos. Completa y enteramente míos. Reenvié la notificación al abuelo con un mensaje simple: se acabó. Su respuesta llegó de inmediato: no, ahora comienza. Construye algo de lo que tu padre estaría orgulloso. Pensé en eso durante mucho tiempo. En la carta de papá. En el fideicomiso que había construido para protegerme. En la paciencia del abuelo, esperando 3 años para reunir suficiente evidencia para terminar esto permanentemente. Ambos habían sabido algo que yo no. Que la familia no se trata de sangre u obligación. Se trata de quien te protege cuando eres vulnerable. De quien está a tu lado cuando la verdad es fea. De quien te ama lo suficiente como para prepararse para lo peor mientras espera lo mejor. Mi madre es elegible para libertad condicional en 18 meses. Su abogado ya ha presentado el papeleo. Cuando llegue el momento de la revisión, estaré allí para dar mi declaración de impacto como víctima. Ya sé lo que voy a decir. Que ella tuvo una opción cada día durante 3 años para detenerse, para confesar, para tratarme como un hijo en lugar de un recurso para ser explotado. Que ella eligió mal cada vez. Y que el perdón no es algo que se debe. ¿Se gana?
Y ella nunca ganará el mío. El informe de toxicología que me dio el Dr. Kim está en una caja fuerte a prueba de fuego en mi apartamento. No porque lo necesite más, el caso ha terminado, la condena asegurada. Sino porque a veces lo saco y miro los números, los niveles de medicación. La anotación que dice, dosis suficiente para causar depresión respiratoria severa. Paciente extremadamente afortunado de haber recibido atención médica inmediata. Podría haberme matado. Tal vez lo habría hecho si yo hubiera muerto antes de que la transferencia se completara. Tal vez se había convencido a sí misma de que valía la pena el riesgo. Tal vez simplemente no le importaba. Nunca lo sabré. Y he dejado de intentar entenderlo. Algunas personas piensan que la familia significa aceptar cualquier cosa de las personas que te criaron. Que las madres merecen un perdón incondicional porque te dieron la vida. Esas personas nunca tuvieron a su madre deslizando sedantes en su vino y robando su futuro mientras ni siquiera podían mantener la cabeza erguida. La familia no es quien comparte tu sangre. Es quien te protege cuando la amenaza viene de adentro.